Perfecto. Diego, no puedo dejar de preguntarle en primera instancia un comentario suyo de lo que está pasando en Venezuela y que se relaciona justamente con el tema político, el tema ideológico, ¿no? El tema que tiene una incidencia importante a nivel de toda América Latina, en donde pues estas elecciones fraudulentas, en donde no se quiere reconocer un triunfo que con demostración se manifiesta es legítimo a favor del candidato Edmundo González, y en donde pues sobre todo hay la aspiración de mucha gente de Venezuela de que este país tan rico, este país que tiene la mayor reserva mundial de petróleo, tiene oro y tiene muchas ventajas, quiere sobre todo su gente poder regresar a su país y además de alguna manera alivianar lo que está pasando en todo el planeta con la presencia de casi 8 millones de venezolanos que han salido de su país. Su comentario, por favor, Diego. A ver, yo creo que el sistema electrónico lamentablemente se presta para la ausencia de transparencia en todo proceso electoral. Y eso podríamos verificar incluso en el caso ecuatoriano. Porque cuando había la contabilización manual de las papeletas en el Ecuador, inmediatamente se podían dar los resultados de cada junta electoral, sobre todo al periodismo radial, recordemos que en menos de 3 horas estaba prácticamente definido todo lo que tiene que ver con los resultados. En menos de 3 horas se tenía los datos de todo el Ecuador, inmediatamente ya se difundían de cada junta electoral para evitar el centralismo de la información, que es el que de alguna manera abre la puerta para las sospechas en torno a los resultados reales. Había, en el caso nuestro del Ecuador, recordemos 7 urnas y eso se sabía en menos de 3 horas. Había la urna para presidente, vicepresidente, otra para alcalde, vicealcalde, otra para prefecto provincial, uno para concejales cantonales, para consejeros provinciales y además diputados nacionales y diputados de carácter provincial. Es decir, el sistema electrónico está en más de 50 países del mundo prohibidos porque son sinónimo de fraude. Entonces, a mi modo de ver, un grave problema que existe es que la gente puede con toda razón argumentar en torno a lo que significa procedimientos antidemocráticos. Esto me parece que es obvio, resulta, notorio, y hay muchos casos en América Latina y el mundo entero donde ha habido una ausencia de transparencia. Ese es un primer elemento que valdría la pena recordar. Hay un segundo elemento que valdría la pena también indicar. En Venezuela se produjo la migración masiva prácticamente desde el año 2015, cuando hubo medidas económicas de parte del gobierno norteamericano que se retuvo recursos y fondos que son propios del pueblo de Venezuela. ¿Por qué esa medida se adoptó en contra de Venezuela en el año 2015 con el señor Obama? Luego se mantuvo con el presidente Donald Trump y evidentemente ese tipo de hechos motivan condiciones más duras en la economía de una sociedad. La migración venezolana empieza en el año 2015, estamos hablando de hace 9 años, pero también a consecuencia de políticas que hay que también precisarlas. Algo similar a lo que acontece en Cuba. En Cuba hay un cerco que tiene alrededor de 65 años. Entonces, allí existe la presión indebida de una potencia que además quiere llevarse la riqueza venezolana. El 17% del total mundial de las reservas de petróleo están en Venezuela. Allí existe una zona que se llama el Arco del Orinoco, donde se supone que existe la mayor concentración de oro del planeta. Es decir, allí hay motivos de codicia muy especial que también habría que recordar. Es uno de los objetivos que permanentemente han buscado las potencias, sobre todo Estados Unidos y la OTAN. Recordemos cómo para llevarse la riqueza y el petróleo de algunos países no tuvieron ningún inconveniente, por ejemplo, de declarar la guerra al caso de Libia, el caso de Irak, el caso de Afganistán,
el problema de Siria. Es decir, países que tienen crudo son motivo de especial interés por parte de una conducta imperial. Pero además, en forma previa hay que recordar que para justificar la invasión a estos países, hubo el famoso caso de las caídas de las torres del World Trade Center, que fue, a mi modo de ver, un hecho deliberadamente organizado por parte de quienes querían desarrollar esas guerras. En los Estados Unidos hay un sector de la economía, el más poderoso, diría, y el de mayor influencia política, que son los complejos industrial militares. Por ejemplo, ¿cómo se explica que han gastado cientos de miles de millones de dólares en un conflicto que no debió haber producido? Pedía que cosa, que Ucrania no sea parte y que les respeten a los valores de ascendencia rusa en la zona del Donbass. Hubo una propuesta, incluso a las 4 semanas de iniciado el conflicto, en la que Alemania y Francia propusieron un documento de un entendimiento que no lo quiso aceptar la dirigencia de la OTAN y el gobierno norteamericano, que obedece a los intereses de estos grupos enormes de poder. Y además, habría que recordar cómo es que, por ejemplo, en Venezuela, alguna gente se rasga las vestiduras y dice, aquí no hay democracia. Pero yo haré una comparación. En el Ecuador hay algo que no hay en Venezuela. En Ecuador matan a los candidatos presidenciales. ¿Cómo es eso? En Venezuela no se ha oído nunca que maten un candidato presidencial. Entonces, a mi modo de ver, también existe todo una orientación de la información internacional en torno a lo que significa ponderar ciertos hechos. Quizás el asunto más grave que hoy hay en todo el planeta en torno a lo que significa hechos inaceptables es la matanza de los palestinos en Gaza. Las Naciones Unidas y los propios funcionarios de los organismos internacionales de derechos humanos hablan en base a las cifras oficiales del Estado que dirige el señor Netanyahu de más de 41,000 muertos, de los cuales niños y mujeres son alrededor de los 2/3. Entonces, ¿por qué también no se hace una información internacional objetiva? A mí me parece de que hay cosas que también tienen que ser indicadas y advertidas. Yo creo que en el caso de Venezuela habría que analizar muchas cosas y evidentemente allí habría que también hacer una reflexión sobre a dónde han ido la riqueza, los recursos de una potencia tan grande como es Venezuela, que no creo que sea tampoco un gobierno de orientación estrictamente popular. Hay cosas que a uno le llaman la atención, por ejemplo, ¿por qué se firmaron acuerdos para que determinado tipo de explotación petrolera se haga en acuerdo, en entendimiento con compañías multinacionales? La propia empresa Halliburton de Dick Cheney, que era el vicepresidente del señor George Bush. Sin embargo, ellos tienen un porcentaje de alrededor del 38% de amplios campos petroleros venezolanos. Entonces, a mí me parece que hay mucha desinformación, pero también hay que, obviamente, aspirar a que se respete la voluntad popular. Pero la información que está llegando, a mí me parece que es sobre todo también en función de los que controlan la información internacional, pues. En el mundo existe el control de los grandes grupos económicos que manejan a la vez también todos los medios de comunicación. Y entonces hay mucha desinformación en los países, digamos, de América Latina y del mundo entero. Diego, pues, pero, a mí me parece Diego, que pero es un evidente. problema que ojalá se supere. Pero, Diego, pero es evidente en ese escenario, se manifiesta del interés de las potencias por el petróleo y por la riqueza que tiene Venezuela, y le colocan, yo diría, al ciudadano en medio de que de pronto sí puede haber exceso de información o de desinformación a nivel de nuestro país, pero ¿cuál debe ser la conducta de Venezuela? Porque no solamente estamos hablando de que de pronto el interés de la riqueza
de los estados, en este caso de Venezuela, es de países como Estados Unidos o de la Unión Europea. También hablemos de países como Rusia y China, que también le han puesto el ojo a este país justamente por su riqueza en medio de una situación que sí es lamentable para el pueblo de Venezuela, que ha tenido que salir en estampida y tratar en un éxodo masivo y llegar a diferentes partes del planeta para sobrevivir. A ver, yo pienso que los recursos, la riqueza de un país tiene que servir para la colectividad nacional que representa. Así es. Eso es obvio. Y creo que hay intereses, como bien señala pues Clever, de parte de Rusia. Hay intereses de parte también de la China. Porque recordemos que además en la actual coyuntura mundial ha existido la reducción de la entrega de petróleo, por ejemplo, por parte de ciertos países que antes abastecían a Europa y a los propios Estados Unidos. Entonces ellos requieren, buscan, yo creo que incluso están preparando el ambiente para una invasión militar. Si ellos necesitan el petróleo y ellos requieren el petróleo, están en esa, digamos, en una campaña ideológica para preparar el terreno respecto a que en Venezuela supuestamente no se respetan los derechos de los ciudadanos. Pero también allí hay que hacer una reflexión. A ver, ¿cuáles son los intereses de Venezuela? No son los intereses ni de Estados Unidos, ni de la OTAN, ni de la China, ni de Rusia. Pero en una situación geopolítica tan compleja, el que hace un gobierno que se siente amenazado por la OTAN y Estados Unidos, va a buscar o no algún tipo de entendimiento y acuerdo para equilibrar y hasta para protegerse, digamos, estableciendo nexos con otras potencias, como es el caso de la República Popular China y el caso, por ejemplo, de la Federación Rusa. Eso es obvio que se va a presentar. ¿Qué sucedió en Cuba en el año 1960, 61 y 62? Cuando Estados Unidos ordenó el cerco económico que dura hasta ahora, quiero recordar, el Estado, digamos, Cuba tuvo que establecer nexos con la antigua Unión Soviética. Es la necesidad política y de paso militar de protegerse para evitar que un país sea invadido o sea destruido por presiones externas. Yo creo que es evidente que existen influencias de todo lado, pero el problema es quién maneja la riqueza venezolana. Pero un dato adicional, mientras hay datos del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional establece que Ecuador crece el 1% y Venezuela el 4%. ¿Cómo se explica? En el nivel de las instituciones, la universidad ecuatoriana más destacada, llamémoslo así, o mejor evaluada entre las de América Latina o en el mundo entero, entiendo que está la Universidad San Francisco en el puesto 67. En cambio, vale la pena recordar que la Universidad Central de Venezuela, con sede en Caracas, está en puesto 31. Entonces, no siempre la información que le dan desde las potencias y desde quienes manejan la información en el mundo, pues es información absolutamente objetiva. E incluso habría mecanismos y posibilidades de comprobar lo que estamos diciendo. Mire, estimado Clever, miremos quiénes son los que manejan la información mundial. Y allí encontramos que están precisamente, sobre todo, las siguientes fuentes de información. Las multinacionales que controlan la comunicación en el mundo y que están controladas a la vez por los intereses económicos de los sectores de la burguesía norteamericana y europea son los siguientes: la compañía Fox, la CNN, la NBC, la ABC, la empresa CBS, la BBC de Londres, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal y la revista Newsweek. Ellos son los que manejan toda la información mundial, los que dan líneas, si cabe el término. Entonces, ¿por qué no se escucha el otro criterio, el otro punto de vista? Las opiniones, por ejemplo, de Luis Brito García, opiniones de quienes están al otro lado
justamente de lo que significa este tema de debate internacional. Pero ahí también, Diego, hay los medios rusos que también hacen presencia, hay varios medios que también están en el otro costado, pues, Diego, que también confunde más a la población. A ver, yo creo que es necesario que seamos objetivos. Es verdad que hay medios de comunicación e intereses de las otras potencias, sí, sin duda. Pero dígame, en el Ecuador, ¿en dónde se expresan esos puntos de vista? ¿Quién permite que esos otros criterios lleguen a la población nacional? Los medios de comunicación tienen objetivos. No me refiero a la radio de provincias en América Latina, no. Pero existen, digamos, objetivos que hay que recordar. Hagamos memoria a lo que decía, por ejemplo, Malcolm X, el líder negro de los derechos civiles norteamericanos. Él decía, refiriéndose a lo que pasa dentro de Estados Unidos, los medios de comunicación son la entidad más poderosa del mundo. Tienen el poder de hacer culpable al inocente e inocente al culpable. Eso es poder. Ellos controlan las mentes de las masas. Malcolm X, norteamericano, y uno de los fundadores del Partido Nacional Africano, que era justamente Esteve Biko, que lo mataron cuando tenía 28 años, me parece. Uno de los fundadores del Partido Nacional Africano, junto con Nelson Mandela. Él decía, la mejor arma en manos del opresor es o puede ser la mente del propio oprimido, porque si hay un bombardeo ideológico unilateral, no hay los criterios del otro lado, es evidente de que pueden distorsionar y orientar a la gente de manera equivocada. Y incluso recordemos lo que decía el propio Marco Tulio Cicerón: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y al respecto de lo que es el manejo informativo, que es lo que también está de por medio en torno al problema venezolano y los problemas de América Latina en general, habría que recordar, por ejemplo, lo que decía el propio Noam Chomsky, intelectual norteamericano, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él decía, el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas e intereses del poder corporativo dominante. Diego. Entonces, es necesario hacer memoria, y uno de los símbolos, los íconos del periodismo norteamericano es Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer tiene una frase que siempre recuerdan y está en muchos libros. Dice él algo que vale la pena reflexionar sobre el tiempo actual, porque él ya murió hace varias décadas. Decía él, con el tiempo, una prensa cínica, mercenaria, demagógica y corrupta formará un pueblo o un público tan vil como ella misma. ¿Por qué? Porque la manipulación informativa es una de las cosas más graves que hay. Los gobiernos mienten a los pueblos. Las personas que han saqueado los países de América Latina se presentan como patriotas. Eso es inaceptable, pero ellos están dando la información reiterada y se aplica lo que decía uno de los mentalizadores de la propaganda del Tercer Reich y del nazismo. Me refiero a Joseph Goebbels. Él decía, una mentira 100 veces hábilmente repetida se acaba imponiendo como verdad. Diego, pero no ve como que ahora las cosas han pasado, yo creo que a un escenario mucho peor. Veamos en el mismo tema que usted está hablando, como por ejemplo ahora cualquiera que tenga un teléfono ya es comunicador y periodista. Y mire que usted en ese ambiente, ya no, a mí me da la impresión que ya no son solamente los grandes medios, ¿no? Que a ratos me da la impresión, hasta han perdido fuerza por la presencia de las redes sociales, en donde cualquier persona expresa lo que quiere. Ve usted, pues incluso si vamos al análisis de lo que está pasando en nuestro país, hay un desplazamiento de los medios tradicionales, ya no tienen la fortaleza que tenían hace algunos años atrás. Ve usted medios de partidos políticos, ¿no? ¿Acaso, Diego, el correísmo no tiene varios medios que se reflejan en el municipio de Quito, en la prefectura de Quito, en medios que tienen incluso una fortaleza y hasta un financiamiento para fortalecer, por ejemplo, la presencia del correísmo en el Ecuador? Quiero escuchar ese comentario. A ver, yo creo que la política ecuatoriana lamentablemente está dirigida, sustentada
y basada en el fraude electoral. Primera cosa. Y lo podemos demostrar, y tenemos aquí la información de todos los procesos electorales. Por ejemplo, con lo que significan los padrones inflados. Y tenemos incluso provincia por provincia todo lo que significa la manipulación de las cifras de los votantes. Recuerde, Clever, que antes se publicaban los padrones electorales. Los padrones junta por junta, mesa por mesa, parroquia por parroquia. Yo votaba siempre y voto en la parroquia del vecino, en el cantón Cuenca, pero se publicaban las juntas de mujeres, así se votaba. Y ahora no publican. Primero, hay la forma de comprobar en base a la información que da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INEC. El INEC todos los días registra a la gente que nace y se inscribe y la gente que muere. Es, por lo tanto, una entidad de bastante credibilidad. Pero cuando usted compara el número de mayores de 16 años que da el INEC con los números que publica o que dice que tienen derecho a votar el Consejo Nacional Electoral, usted encuentra que hay diferencias de 1.700.000, 1.797.000 votantes adicionales que da el Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué? Para poder justamente organizar, ¿sí?, el sistema electrónico que es turbio o fraudulento. Porque además hay que recordar lo siguiente. A ver, ¿por qué no permiten en el Ecuador nunca abrir las urnas electorales? Permitan verificar las papeletas. Quiero recordar que en las dos últimas campañas electorales, yo creo que los finalistas de las campañas electorales fueron previamente concertados y no obedecían a lo que significó el respaldo popular y el respaldo social. Y en el caso de organismos seccionales, toquemos el caso de Pichincha. El alcalde, ahora en funciones, 15 días antes del día de las elecciones, dijo que dejaba de hacer campaña y propaganda porque los datos demostraban que aparentemente no tenía el número suficiente de apoyo social y de respaldo. Sin embargo, quiero recordar que el que aparentemente iba a ganar era el exalcalde, el alcalde Yunda. Y el alcalde Yunda, antes que concluya la contabilización de las papeletas o de los resultados de las juntas electorales, quiero recordarle, ¿qué es lo que sucedió? Él ya reconoció que el actual alcalde, él había ganado, pero inmediatamente de eso, alguna gente dedujo que cómo era que al señor que iba a ganar, digamos, le hicieron que reconozca a quien aparentemente no ganó, pero a los 2-3 días ya tenía un hijo que estaba con un problema jurídico grave. En Argentina ya lo trajeron acá. ¿No será que le advirtieron y le dijeron, mira, nosotros manejamos las cortes? Esta es una hipótesis, ¿sí? Pues muy bien, si tú te quedas de alcalde, en tantos meses te votamos. Pero si es que tú aceptas nuestra propuesta, entonces arreglamos pronto y tú puedes en pocos días solucionar los problemas que tienes tú y tu hijo. Una reflexión. Segunda reflexión. Yo creo que es necesario que reparemos lo que incluso a través de las grabaciones del caso Metástasis y el caso Purga sale a luz. Por ejemplo, allí aparece que han comprado 15 puestos en la Asamblea Nacional. Se supone que al comprar 15 puestos a 15 elegidos los votaron. Otra cosa. Ahora, ¿por qué es importante un organismo seccional como en el caso de Pichincha? Mire, una alcaldía como la de Quito o una prefectura como la de Pichincha podría o no dar trabajo a 8.000, 10.000 funcionarios que son militantes y activistas políticos de determinada concepción ideológica. 1. 2. Claro, tienen también los medios de comunicación que disponen esos medios de comunicación, digamos, esos organismos seccionales. Por ejemplo, Radio Pichincha Universal. Claro, y que tiene un alcance de gran parte de la República y que son espacios para que la versión oficial del correísmo, por ejemplo, en el caso de quienes controlan esos organismos que son de esa tendencia,
Aparte de ello, quiero recordarle otra cosa que me parece importante. Sí, no solamente que tienen el control a ese nivel, pues tienen la posibilidad de hacer un trabajo en el espacio territorial para sustentar bases políticas. Y además hay un hecho que valdría la pena recordar. ¿Cómo es que cuando son elecciones de organismos seccionales llegan a un promedio de 18, 20, 22%, y sin embargo en los procesos electorales nacionales aparecen con porcentajes del 47, 48%, cosa que no es tan creíble? Otro elemento adicional, mire, yo creo que en el Ecuador lamentablemente todo está cuestionable, y se puede demostrar y evidenciar cómo arman los fraudes. Perdónenme, voy a darle dos ejemplos. En el proceso electoral del 2021 le pusieron de finalista a alguien que no podía ser ni finalista y que lo proclamaron presidente de la República. Los resultados electorales del día 7 de febrero del 2021 señalaba lo siguiente: el señor Yacu Pérez, candidato de Pachacuti, había ganado en 14 de 24 provincias. El señor Andrés Arauz había ganado en 8 de 24 provincias. Y quiero recordar que el señor Lasso perdió en 22 de 24 provincias. Perdió en toda la costa. Perdió en Esmeraldas, en Santo Domingo Los Áchilas, en Manabí, en Los Ríos, en Guayas, en El Oro. Perdió en todo el oriente ecuatoriano. Perdió en Sucumbíos, perdió en Napo, en Orellana, en Pastaza, en Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Perdió en el caso de la sierra ecuatoriana, en toda la sierra excepto Pichincha. En la provincia de Galápagos ganó, donde hay 16,000 votantes, y en Pichincha se inclinó la votación de la provincia por Cantón Quito, porque en cantones de la propia provincia de Pichincha perdió el señor Lasso. Perdió en el Carchi, perdió en Imbabura, perdió en Cotopaxi, perdió en Tungurahua, perdió en Chimborazo, en Bolívar, en Cañar, en Azuay, en Loja. Y resulta que le hacen finalista luego de una llamada en la que le conminan al Consejo Nacional Electoral, a su mayoría desde Bélgica, que tiene que ir de finalista el señor Lasso. ¿Por qué pasa esto? Esto tiene una explicación. En el Ecuador, quienes manejan son los miembros del Consejo Nacional Electoral. Ellos son los que no permiten abrir las urnas. Ellos son los que, además de eso, proclaman los resultados y se acabó. Nadie puede reclamar ni decir nada. Pero ¿quiénes son los dueños de la política nacional? Les voy a demostrar, porque esto es todo un problema complejo. Miren, aquí tengo yo los recortes de lo que significa los dueños del Consejo Nacional Electoral. Diario El Universo, domingo 28 de octubre del 2018. Diario El Universo, domingo 28 de octubre del 2018, página 3. Y está también publicado en el Diario Expreso. Aquí está el Diario Expreso, del día jueves 25 de octubre del 2018, página 4. ¿Quiénes son los miembros del Consejo Nacional Electoral? Voy a demostrarlo. El correísmo maneja dos vocales, o digamos que en el área de influencia del auspicio de ese sector. Señora Estela Cero, que fue asambleísta de Alianza País o Revolución Ciudadana del 2013 al 2017, y recuerde, doña Diana Tamaín, que fue apoyada o sugerida como una organización popular, pero cuyos dirigentes trabajaron con Andrés Arauz. 2 votos tiene Correa. Y el tercer voto, el voto, diríamos que hace la mayoría entre 5, la hace el señor José Cabrera Zurita, que es auspiciado por el Partido Social Cristiano, por el señor Jaime Nebot. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Los que controlan el CNE, la mayoría, son de Correa y de Nebot. Y los otros 2 vocales son justamente cuota de quién. Son cuota, quiero que recuerde, del señor Guillermo Lasso Mendoza. Los otros 2, el uno era y sigue siendo vocal, el señor Enrique Pita García, por el Creo. Y el otro, que fue luego el secretario anticorrupción del gobierno de Lasso, era el señor, el doctor Luis Verde Soto Custode. Entonces, ellos son los que deciden todo en el país. Y una cosa adicional,
En el año 2021 le proclamaron finalista y luego le proclamaron presidente. ¿A quién? Al señor Lazo, que no podía ser ni finalista. Por favor, revisemos los datos. Y en el año 2023, ahora, hace pocos meses, recuerde cómo pusieron de finalista a un candidato que tenía el 1% de intención de voto y que, entiendo, se presentó como candidato para hacerse conocido recién. En primer lugar, matar a un candidato, como es el haber eliminado físicamente al periodista Fernando Villavicencio, es una forma de fraude, pues. Es evitar que el pueblo vote por una opción que existe. Se llama fraude. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Resulta que le sacan de la contienda electoral, lo matan. ¿Por qué? Porque tenía opciones de ser finalista y a lo mejor ser el presidente de la República. Y lo matan justamente faltando 11 días para la primera vuelta electoral. Y todo está tapado, no hay la investigación que corresponde, nadie quiere asumir responsabilidades. ¿Y qué es lo que sucede? El suplente de él, quiero recordar, digamos el alterno, el que fue candidato sustituto, el periodista Cristian Zurita, pienso yo que él era el otro finalista. ¿Por qué? Porque mire la votación que tienen las listas de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita. A nivel nacional tienen el 20.6%, que encabezaba la lista el general Patricio Carrillo. Nunca en la historia ni del Ecuador ni de ninguna parte del mundo un candidato, quiero recordarle, a la presidencia tiene menos votos que los candidatos a asambleístas o a senadores o a miembros del órgano legislativo. Miremos el Ecuador. Cuando ganó Jaime Roldós Aguilera tuvo muchísimos más votos que Concentración de Fuerzas Populares. Cuando ganó el ingeniero Febres Cordero tuvo más votos que el Frente de Reconstrucción Nacional. Cuando ganó el doctor Rodrigo Borja, él tuvo más votos que la Izquierda Democrática. Cuando ganó, quiero que recuerde usted, Sixto Durán Ballén, él tuvo más votos que el Partido de la Unidad Republicana. Cuando ganó Abdalá Bucaram, tuvo más votos que el PRE. Pero ahora, en esta última campaña electoral, resulta que el candidato, señor Cristian Zurita, él saca el 16.3% y los asambleístas sacan el 20.6%. Eso es imposible. Revisemos incluso la votación, que se la puede revisar a través del internet, cuando gana John Kennedy y la votación del Partido Demócrata. Cuando gana, por ejemplo, el señor Richard Nixon y el Partido Republicano, Lyndon Johnson y el Partido Demócrata. Cuando ganan, por ejemplo, otros candidatos como Ronald Reagan y el Partido Republicano. George Bush, padre e hijo, respecto a la votación que tiene el Partido Republicano. Cuando gana Jimmy Carter, o cuando gana, por ejemplo, el señor Bill Clinton, cuando gana Obama, cuando gana Donald Trump, siempre hay más votos para el presidente que para la Asamblea. Diego, querría decir que también estamos frente a, de acuerdo a lo que usted está manifestando, frente a un nuevo fraude electoral en estas elecciones del próximo 9 de febrero. Yo creo que sí, perdóneme. Y le voy a demostrar incluso las inconstitucionalidades e ilegalidades. Nosotros presentamos una denuncia y un reclamo solicitando que pongan en vereda al Consejo Nacional Electoral. Tengo aquí, mire usted, lo presentamos con 37 documentos anexos. El día miércoles 3 de febrero del 2021. Miércoles 3 de febrero del 2021. Resulta que le presentamos la documentación demostrando que 2 de los 5 miembros no podían ser parte del Consejo Nacional Electoral. El artículo 210, inciso 3 de la Constitución, establece claramente que no hay reelección posible. Ni siquiera pueden participar en los concursos para renovar cuerpos colegiados elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La señora Diana Tamaín y el ingeniero electrónico José Ricardo Cabrera Zurita, auspiciado por Correa y por Nebot, ¿sí?,
no podían ser parte del actual Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué razón? Porque ellos eran parte del Consejo Nacional Electoral que presidía el doctor Gustavo Vega. Aquí está la documentación. Con el doctor Gustavo Vega estaba Shiram Diana, Atamaín Guambuzar, José Ricardo Cabrera Zurita, Camila Moreno y también estaba el coronel Alberto Molina. Pero luego, y aquí está firmado, la documentación original está con las firmas justamente del doctor Julio César Trujillo. Aquí está la firma, mire usted. Le muestro. Y también por el secretario encargado del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Darwin Seraquibe Abad. Son miembros Luis Fernando Verdesoto Custode, Fernando Enrique Pita García, José Ricardo Cabrera Zurita, que no hay reelección, Atamaín Guambuzar, Shiram Diana, y la señora, y el otro vocal es Liliana Estela Lanchimba Acero. Ahora, quiero recordarle un hecho adicional. ¿Por qué ganó el señor Noboa, Daniel Noboa? Le hicieron finalista. En la política funciona la lógica más que ninguna otra parte. Le hicieron finalista porque era el candidato con menos posibilidades de respaldo social, estaba con el 1%. Todos los otros candidatos tenían un porcentaje mayor. El propio señor Herbas, ¿sí? El señor Sonnenholzner. Todos los candidatos tenían más votos que la intención de voto del señor Noboa. Pero le pusieron al señor Noboa pensando que era el más fácil de ganar. Era un candidato desconocido. Nadie, la mayoría, nunca le había oído una entrevista en ningún medio de comunicación. Oiga, pero le está quitando méritos al señor Noboa, pues diga usted. Perdóneme, la gente votó y vota por quien quiera para cerrarle el paso al correísmo. Eso es claro. Yo no le estoy quitando méritos. Estoy diciendo una cosa que es cierta. Usted ha vivido en el Ecuador, ha estado el último año y medio en el Ecuador. El señor Noboa estaba con el 1% y decían que la señora Luisa González estaba con el 23-24%. Entonces, en la lógica de los que le hicieron finalista, dijeron, a él le podemos ganar. Pero no pudieron ganar porque el correísmo tiene también mucha gente que no está de acuerdo para que regrese al poder, pues. A pesar que cogobierna, incluso con el propio señor Daniel Noboa, no es que no, que son enemigos como quieren hacer aparecer mentira. Acaban de tomarse el consejo de la judicatura entre el señor Noboa y la gente de Correa, ¿o no? Perdóneme, hace poquitos días acaban de presentar un informe diciendo que la muerte de Fernando Villavicencio es un crimen común, no ha sido un crimen político. ¿Por qué presentan ese informe? Porque quieren exonerar de responsabilidades a los verdaderamente sospechosos de ser los autores intelectuales. ¿Cómo es que presentan ese informe? Dígame qué ley que presentó el señor Daniel Noboa no le apoyó el correísmo, por favor. Y dígame si es cierto o no, ¿quién le sacó de la cárcel? ¿Quién cumplió las sentencias? ¿Qué gobierno fue el que patrocinó, se hizo de la vista gorda, como quieran, para sacar al señor Jorge Glass Espinel, para sacarle a Alexis Mera Giler, para sacarle a la señora María de los Ángeles Duarte, y para sacarle al señor Pablo Romero, que oiga, tenía que responder? Diego, ¿sí? Diego, casi en la parte final, ¿no?